Bueno, nuevamente desde Comarca Sí, en otra entrega de Pensando a nosotros mismos. Hoy tenemos la visita de Mariano Laufer Cabrera. El doctor Mariano Laufer Cabrera es un abogado, actualmente titular de la Unidad de Letrados de la Defensoría General de la Nación. Mariano Laufer Cabrera, como registra muy importantes antecedentes en lo referente al tratamiento, desde la esfera jurídica, de la situación de las personas con capacidades disminuidas en el aspecto psicosocial. En ese sentido, el doctor Laufer Cabrera ha sido integrante del CELS, en sus cuerpos jurídicos del CELS, y ha participado en numerosas actividades vinculadas con esta temática, podemos recoger una muy importante obra del CELS, de la cual Laufer Cabrera también es coautor, que se llama Vidas Arrasadas, donde registró en sucesivas investigaciones en los años 2004, 2005, 2006, la situación de los enfermos mentales en la República Argentina. Doctor Mariano Laufer Cabrera, muchas gracias, y si usted me permite le voy a decir Mariano de quién más. Bueno, muchas gracias a vos, Ricardo, y al programa por la invitación y por poder hablar de estos temas que comúnmente no son muy debatidos en sociedad. Como la institucionalidad en general es media compleja para entender, y sabiendo que decir que el área que tenés a tu cargo es la unidad de letrados de la Defensoría puede no significar demasiado, ¿cómo explicarías a nuestros televidentes el rol que tiene la unidad de letrados de la Defensoría General de la Nación, que vos sos el titular? Bien, nosotros formamos parte de lo que se llama la Defensoría General de la Nación o Ministerio Público de la Defensa, que es simplemente la institución nacional que por un mandato de la Constitución brinda defensa pública. Es la que brinda defensa oficial a todas aquellas personas que no tienen recursos suficientes como para contratar un abogado privado y necesitan un abogado, un defensor, en cualquier proceso, en cualquier fuero, por cualquier circunstancia. En particular, nosotros defendemos a personas que son internadas contra su voluntad, digamos, de modo coactivo, por razones de salud mental, es decir, porque requieren algún tipo de atención en crisis de salud mental. Entonces, lo que hacemos nosotros, a raíz de una decisión de la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Manis Martínez, es brindarle una defensa legal a esas personas. Bien, pareciera ser que esta unidad de letrados que fue creada hace 10 meses. Sí, 10 meses. Sí. Es un producto de mandatos que surgen de la Ley Nacional de Salud Mental del año 2010, ¿no es cierto? Es así. La Ley Nacional creó un artículo, que es el artículo 22, que crea la figura del abogado defensor de la persona internada involuntariamente. Esta figura estaba de algún modo receptada antes por el Código Civil, se llamaba defensor especial. Pero lo cierto es que la forma en la que estaba escrita o estaba prevista en el Código Civil respondía a otro paradigma, a un paradigma tutelar antiguo, basado en la idea de la protección que tenía el Código Civil, que el Código Civil es una ley que tiene más de 150 años y a la vez está basada en una base del derecho romano, estamos hablando de más de 20 siglos. Entonces, esta figura del defensor especial en realidad no cumplía el estricto rol de abogado defensor de una persona, sino que tenía una mirada más amplia o superadora, donde este funcionario decía, bueno, ¿qué es lo mejor para esta persona? Yo tengo la potestad de decir qué es lo mejor más allá de cuál sea la voluntad del paciente en este caso. Esto es lo que viene a cortar la ley de salud mental, basada en toda la normativa internacional y el derecho internacional, y ahora viene a decir, no, estas personas necesitan un abogado como cualquier otro ciudadano, digamos. Hay que garantizar la igualdad y la no discriminación para estas personas que simplemente están atravesando por un problema de su salud. Esta idea es reforzada con la ley de salud mental en 2010 y la Defensora General de la Nación, por propia decisión, dice, bueno, yo voy a empezar a cumplir esto y crea esta unidad de letrados para empezar a brindar defensa a estas personas. Bien, ¿cuáles son las personas con, como ustedes definen, con discapacidades psicosociales? Bueno, esta palabra de discapacidad psicosocial viene de una norma internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que se sancionó en el ámbito de Naciones Unidas en el 2006. Argentina la ratifica y es vigente para nuestro derecho desde el 2008. Esta convención es un tratado internacional de derechos humanos con jerarquía superior a cualquier ley argentina, a todas, al Código Civil, a la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina y a cualquier otra que se nos ocurra, porque es un tratado de derechos humanos. Y tiene una definición amplia de discapacidad. ¿Por qué? Porque este tratado también corta con lo que se conoce mundialmente como el modelo médico de la discapacidad. Entonces ya no empieza a importar tanto el tipo de discapacidad, la patología específica, el diagnóstico, sino lo que importa es ahora la persona. Es una persona con una discapacidad, puede ser física, mental, intelectual, sensorial o psicosocial en este caso, pero lo que interesa para la convención es decir, esta persona puede llegar a tener alguna deficiencia, pero el problema son las barreras que la sociedad le pone o las barreras que la sociedad no soluciona o el Estado no remueve para que esa persona con un problema en un momento determinado pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de un derecho. Entonces las personas con discapacidad psicosocial en esta línea son aquellas personas que tienen un problema de salud, un problema de salud mental y en algún momento de sus vidas quizás atraviesen una crisis y en nuestro caso intervenimos cuando esas personas son internadas involuntariamente. Bien. Se ha destacado, y creo, Mariano, que vos también has destacado en algunas intervenciones previas al ingreso de tu función, algunas cuestiones que han significado, son barreras importantes en lo referente a las desigualdades que se perciben con respecto a las personas con discapacidades psicosociales y barreras que tienen que ver con el pleno ejercicio de sus derechos. Algunas que puedo recordar son el rol tradicional de las curadurías en nuestro país. Otra cuestión tiene que ver con la falta de especificidad en el conocimiento de los que ustedes llaman operadores judiciales, es decir, sería el aparato jurídico del Estado. Y otra cuestión que también destacan, creo, es que el excesivo formalismo y tecnicismo con que se desarrollan las cuestiones de litigios y que son inasibles, están muy lejos del entendimiento de cualquier persona de a pie como nosotros y máxime de una persona con discapacidad. ¿Cómo ves esta situación ahora desde el lado de la Defensoría General de la Nación y desde la Unidad de Letrados? Sí, digamos, pensando más allá de la Ciudad de Buenos Aires o en el país en general, ¿no? Creo que para la justicia siempre fue o ha sido un tema menor, digamos, dentro de lo que es todos los temas que maneja la justicia. Y así se lo ha tratado también. Entonces, por eso muchas de las cuestiones vinculadas a la forma que la justicia ha tratado estos temas tienen que ver con una concepción cultural. Y la justicia es una parte más de esta cultura, de esa sociedad, donde a la locura siempre se la trata de correr, no ver, digamos, ponerla en un lugar que permita a la sociedad seguir siendo productiva en algún punto. Esto mismo se ha aplicado al trato judicial que se le ha dado a estas personas. Lo mismo con la figura de los curadores, que no depende de la buena o mala voluntad de cada funcionario, sino que justamente corresponde a cómo han sido reguladas sus funciones y sus prácticas durante más de 150 años. Vuelvo a esta idea de que el curador debe moldar su accionar, eso dice el Código Civil, en la figura del buen padre de familia. Entonces, el buen padre de familia puede tener en cuenta o puede escuchar si quiere la voluntad de ese niño, digamos, pero finalmente va a terminar decidiendo él, porque él es el que sabe qué es lo que la persona necesita y va a querer protegerla contra los supuestos males que si esa persona interactúa con el mundo exterior le van a ocasionar. Entonces, esta idea es la que se pone en crisis desde la Convención de Discapacidad y obliga a repensar todas nuestras prácticas y toda nuestra legislación. Estamos hablando de un tratado que tiene menos de 6 años contra 20 siglos de pensar la discapacidad de esta manera, ¿no? De pensar a la persona con discapacidad como algo que hay que apartar o anular o hacerlo pasivo para que no se lastime, digamos. Esta nueva idea internacional de la justicia dice la persona con discapacidad también tiene derecho a equivocarse, como nos equivocamos todos nosotros. Entonces nos obliga a todos los operadores judiciales ahora a replantear la manera en que vemos a estas personas. De hecho, en el punto de los curadores, la Defensora de la Generación también hizo algo muy interesante para los curadores nacionales, que es refuncionalizar su rol. Y ha dictado una resolución diciendo,
a partir de ahora de la Convención y la Ley de Salud Mental, cuando se discuta las cuestiones de capacidad jurídica, lo que antes se conocía como insanias o inhabilitaciones, el curador que interviene en ese proceso debe ser ahora no ya un auxiliar de la justicia o digamos, una figura moldeada en el buen padre de familia, sino tiene que ser ahora un defensor técnico, un abogado de esa persona, que defienda la capacidad jurídica de esa persona, su voluntad, sus deseos, sus preferencias, y que se asegure que si se le va a restringir la autonomía para ejercer algún derecho, sea la menor posible. Entonces, se están empezando a ver pequeños pasos de avance en la adecuación de todas las prácticas argentinas, en este caso, a lo que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Pero bueno, es un largo proceso esto que va a llevar muchos años seguramente. Bien, o sea, los curadores tienen su sentido de ser cuando a una persona, en términos vulgares, se lo ha declarado insano, ¿no es cierto? La función de la unidad de letrados participa en cualquier situación de que cualquier persona que entienda que ha sido obligada a estar internada puede recurrir a la Defensoría y a la unidad de letrados. Exactamente. Nosotros defendemos, en el caso particular de la unidad nuestra, a personas mayores de 18 años. Personas menores se ocupa otra unidad que se creó recientemente, una unidad de niños. Pero si son mayores de 18 años y están internados en la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros trabajamos con la Justicia Nacional, es decir, los jueces civiles de familia nacionales, todas esas personas tienen derecho a que nosotros le asignemos un abogado. ¿Y cómo nos enteramos? No es necesario que venga, la persona no va a poder venir porque está internada. Tampoco es necesario que venga un familiar. La ley le exige al juez, que tiene que controlar esos procesos, que le haga saber a la defensa pública si la persona no designó un abogado, que eso es el 99% de los casos. Entonces, nos enteramos a través de los jueces que tienen a su disposición o bajo su control una internación, o directamente a través del hospital o la clínica. Por suerte, muchos hospitales y clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, apenas ingresan una internación involuntaria, nos envían un fax con los datos del caso, nos llega a la oficina y nosotros ya le estamos en ese mismo momento asignando un abogado defensor que va a ir lo más rápido posible a ver a esa persona, digamos. Nuestros abogados y nuestros equipos están casi todo el tiempo en la calle, digamos, en los hospitales y en las clínicas, yendo a visitar los lugares de internación y a tomar contacto con la persona, que por lo general siempre se hace dentro de los primeros 3 días de recibir la comunicación y nunca más allá de la primera semana. ¿Cuál es la vía más común que le llegue a ustedes como el conocimiento de que una persona está internada y que en una institución de salud mental? ¿Cuál es la vía más común? ¿Las propias personas, los médicos, los familiares? Te diría que al principio lo más común fue directamente la clínica o el hospital, porque hicimos primero un trabajo de acercarnos a todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, contarles nuestro rol y explicarles cómo podían notificarnos. Entonces, en un principio fue directamente la comunicación proveniente del efector de salud. Hoy por hoy ya te diría que es mitad y mitad. Digamos, los juzgados también están trabajando cada vez más rápido y cada vez más rápido comunican. Hay una tercera vía que es familiares o amigos. Cuando se enteran de que tienen a alguien internado y que fue contra su voluntad y no tiene abogado, también nos comunican, se presentan, nos llaman por teléfono, nos avisan y con eso nosotros ya empezamos a intervenir y nos acercamos a esa persona a escucharla. Bien. Vamos a ir a una pequeña interrupción y vamos a pasar a un segundo bloque. Luego vamos a hablar de la jurisdicción específica que tiene esta unidad de letrados y el estado de situación de la enfermedad mental en el ámbito de aplicación de las responsabilidades de la unidad. Bueno, ¿cómo no? Bueno, seguimos con Mariano Laufer Cabrera, el titular de la Unidad de Letrados de la Defensoría General de la Nación. Estamos conversando con el doctor Laufer Cabrera las actividades propias de esta Unidad de Letrados. Decíamos en el bloque anterior, ¿cuál es el ámbito de la jurisdicción de aplicación de las responsabilidades de esta unidad? ¿Y cuál es el estado de situación de las personas que son el sujeto de existencia de esta Unidad de Letrados? Nosotros podemos intervenir legalmente en cualquier internación de una persona mayor de edad que se produzca dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
porque digamos, cada provincia tendrá la facultad de crear una unidad similar o asignar esta función a algún defensor. Nuestro rol es básicamente hacer oír esa voz del paciente o de la persona internada. Nosotros preferimos llamarlos usuarios de los servicios de salud mental porque eso implica una concepción activa de sus derechos. El paciente es el que espera, el que está en una situación subordinada. pasiva. Exacto. Entonces, lo primero que hacemos es tomar contacto con la persona internada. Nos presentamos como el abogado del Estado que está ahí para ayudar a esa persona para lo que necesite. Y lo que necesite puede ser desde querer manifestar su deseo de ser externado hasta mejorar sus condiciones de internación, que es lo más común, digamos. Es muy común en las instituciones, sobre todo en el sector privado, que a las personas por reglas generales se les impida el contacto con el exterior durante algún tiempo, como medida de inicio, más allá del análisis de cada caso. Entonces, esas son cuestiones que no se corresponden con las exigencias legales. Entonces, también trabajamos para que a esa persona se le permita las visitas familiares, los paseos, los llamados, el poder objetar alguna medicación, el exigir más tratamiento o más terapia o más actividades durante la internación, porque si justamente tenemos que pensar que la internación es el último recurso al que hay que llegar, porque si bien preserva un derecho que es el de la salud, a la vez restringe otro derecho humano fundamental de igual jerarquía, que es la libertad personal. Entonces, lógicamente, durante la internación debería dársele más tratamiento que si la persona estuviera fuera, digamos, para que tenga algún sentido. Entonces, nosotros garantizamos o intentamos garantizar todos los derechos humanos de esa persona, más allá de la salud. Su derecho a la dignidad, a negarse a recibir tratamiento, a participar, a ser oído. Entonces, la función del abogado, que no trabaja solo, trabaja con un equipo interdisciplinario que tiene la Defensoría de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, es hacernos presentes en la institución, generar un mecanismo de observación externa sobre lo que allí sucede y permitirle a la persona que su voz, sus deseos, sus preferencias sean escuchados con el peso que tienen que ser escuchados, porque esto no quiere decir que los profesionales de la salud no escuchen a los pacientes, sino que esa voz tiene que tener el mismo peso para la justicia y para el equipo tratante que la de cualquier otro ciudadano. Entonces, lo que nos aseguramos es que esa voz tenga la incidencia que tenga que tener ante la institución que lleva adelante la internación y ante el juez. Difícilmente antes esa voz llegara tan claramente al juez. Diría que muchas veces el juez no se enteraba de lo que la persona le estaba pasando. Un poco la idea es, en pos de mejorar el acceso a la justicia, hacer llegar esa voz con argumentos jurídicos y psiquiátricos, psicológicos, ante el juez para que el juez pueda decidir y pueda controlar si esa internación tiene sentido o ya se ha transformado en iatrogénica e ilegal, digamos. Toda internación involuntaria que no se justifique no es una internación, es una detención arbitraria. Eso es lo que todos tenemos que tratar de impedir. ¿Han logrado externaciones? Sí. Nuestra idea, digamos, dado que la ley es reciente y la unidad existe hace solo 10 meses, digamos, en esta primera etapa el plan estratégico ha sido de un poco hacer conocer la ley, hacer conocer los derechos y hacerles conocer también cuáles son las obligaciones de las instituciones. Entonces, intentamos siempre trabajar colaborativamente, en apoyo con la institución. Entonces, si la persona tiene deseos de ser externada y nuestro equipo interdisciplinario evalúa que no existe ya una situación de riesgo que avale esa internación forzosa, eso lo hablamos con los equipos tratantes o con las autoridades de la institución. Y si nos ponemos de acuerdo, esa externación se va a producir. De hecho, la gran mayoría de las externaciones se hace de esa manera. Cuando ese recurso está agotado, es decir, cuando no hay coincidencia entre lo que piensa la persona y nosotros y lo que piensan los equipos tratantes, eso se plantea judicialmente. Pero intentamos que eso sea la última, digamos, porque entendemos que el Poder Judicial debe ser, en este caso, la última opción, porque los que más saben de esto son los profesionales de la salud. Entonces, en este periodo de 10 meses hemos presentado pocas externaciones judiciales, alrededor de 45, y por suerte ninguna ha sido rechazada. Es decir, cada vez que hemos presentado judicialmente un pedido de externación, o el juez nos ha dado la razón, o la propia institución, al saber que ya había una presentación judicial cuestionando esa internación, ha dado el alta. Pero es un pequeño porcentaje, digo, en 10 meses de trabajo hemos defendido a 1.800 personas y en la gran mayoría de los casos se ha podido acordar con la institución que la internación ya no era el recurso necesario y que había que pensar en tratamiento ambulatorio o dispositivos intermedios. Es moneda corriente encontrar las quejas.
con relación a las situaciones de internación en los hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires. Quejas que son manifestadas en la prensa. Bueno, famoso es la ausencia de gas en el Borda, por ejemplo. Hemos tenido acá estos testimonios de organizaciones que apoyan procesos de cambio en los modelos de atención en los neuropsiquiátricos, como el Plan del Borda, el Frente del Borda, las dificultades que tienen para desarrollar sus actividades, y las condiciones de internación de los pacientes no son las mejores. Ha estado acá también profesionales del Tobar García, etc. Esta defensoría y esta unidad puede participar de oficio ante la constatación de estas deficiencias. En particular, en el caso de la unidad, nosotros defendemos personas individuales, es decir, intervenimos ante casos individuales y en pos de los derechos de ese paciente individualmente. Esto no quiere decir que la Defensoría General, como órgano, digamos, genérico o estructural, pueda tener intervenciones más estructurales respecto de las condiciones generales de internación, así como también la pueden tener otras instituciones de control de la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser la Asesoría General Tutelar o la Defensoría del Pueblo, digamos. Pero en el caso específico de la unidad, nosotros defendemos e intervenimos por casos individuales. Si en el marco de esos casos individuales vemos, que es muy común, que hay deficiencias generales, no solo en lo público, que es lo que vos te referís, sino en lo privado, yo creo un buen impacto que ha tenido la ley de salud mental es que ha permitido el control mucho más riguroso sobre lo privado, que era un terreno desconocido. Vos mencionabas antes vidas arrasadas. En esa época en el CELS nos fue mucho más sencillo registrar y controlar lo público que entrar a lo privado. De hecho, no se pudo entrar a lo privado. No se pudo entrar a lo privado. Entonces, esta ley da muchas herramientas al Estado para que ejerza el control que tiene que ejercer sobre el ámbito privado. Entonces, cuando nosotros detectamos fallas generales en lo público y en lo privado, lo hacemos saber rápidamente a otras instituciones de la propia Defensoría General de la Nación y de otras entidades estatales de control, como puede ser los Ministerios de Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud, para que controlen y trabajen sobre las problemáticas estructurales, que creo yo, sobre todo en lo público o en los monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires, van a seguir existiendo, porque digamos, esto es justamente lo que la ley intenta atacar, el sistema manicomial de atención, digamos. Me gusta a mí también analizarlo desde el punto de vista presupuestario. Si uno ve la plata que se gasta en sostener los 4 monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires, es el 80% del sistema de salud mental. Solo un 20% o menos se utiliza en la creación de casas de medio camino u otro tipo de dispositivos. Mientras sea el reparto de la cuestión presupuestaria, difícilmente podamos salir de ese esquema. Es obvio que mientras tanto, en el periodo de transición, obviamente hay que invertir el dinero necesario para que esos lugares tengan las condiciones mínimas de atención y tratamiento para las personas que tienen que estar internadas allí. Pero digamos, hay que empezar a pensar en cómo ir cambiando de sistema. Bien, hay algunas observaciones que se hacen tradicionalmente con respecto al rol del curador, volvemos al curador. Es en realidad una excesiva familiarización con el sistema judicial, y donde en realidad los intereses del paciente suelen quedar un poco supeditados a los buenos modales que rigen entre la relación del curador y el resto del aparato judicial, por estas cuestiones que pueden ser vistas como cuestiones corporativas, cuestiones de las cuestiones de la familia judicial, la llamada familia judicial, pero hay familia médica también, así que bueno. ¿Ustedes han visto cambios en esto a partir de la intervención de ustedes? ¿Hay mejoras en esta actitud, digamos, de estas instituciones tan antiguas en Argentina como las curadurías? Yo creo que, digamos, la madre de todos estos problemas vuelve a ser la misma, digamos, la concepción cultural o social sobre la locura y sobre la mirada paternal o tutelar que se tiene. Ese esquema de pensamiento basado en prácticas y normas ha permitido que los jueces entiendan que los curadores son auxiliares de la justicia, son auxiliares de ellos. Y pensando a nivel país, no en la Ciudad de Buenos Aires. Y que los curadores también han entendido este rol. Entonces se ha formado, digamos, un tándem donde en realidad, como vos decís, digamos, la voz de esa persona queda en un segundo plano. Justamente desde la ley, lo que uno empieza a ver, tanto de curadores como en este caso de nosotros, es posicionarnos de otra forma frente al juez. Digamos, decirle a los jueces, nosotros somos abogados defensores
de estas personas. No somos auxiliares de la justicia. Entonces, nuestros intereses no van a estar ya más en la representación, digamos, de los intereses generales de la sociedad o de lo que el juez pueda entender, sino en defender la voluntad expresa de una persona individual. Y ese es un trabajo que uno empieza a ver, digamos, con problemas, con avances y retrocesos, pero que uno empieza a vislumbrar como que es posible, digamos. Entonces los jueces también están empezando a acostumbrarse a que uno plantee las cosas no como un auxiliar de ellos, sino como un abogado defensor de la persona que solo tiene un interés en mira, que es justamente su voluntad. Yo creo que esto es un proceso largo, que va a llevar décadas, y lo que el otro día tuve la posibilidad de escuchar a la presidenta de la Fundación Franco Basaglia, que vino a la Argentina. Ajá, sí, sí. Y que comentaba esto, digamos, de la cultura manicomial. Digamos, hace rato que excedió los muros del manicomio y está en muchas otras áreas de la sociedad. Y uno siempre que ha trabajado en estos temas escucha y dice, digamos, que estos son cambios que llevan décadas. Bueno, ella fue un poco más pesimista u optimista, como uno lo quiera ver. Ella decía, no lleva décadas, lleva toda la vida, digamos. La cultura manicomial es como esas plantas que uno arranca de raíz y vuelven a nacer. Arranca y vuelven a nacer. Y es un trabajo diario durante toda la vida intentar cambiar ese sistema, porque justamente estamos hablando de 20 siglos o más de esa forma de pensar, ¿no? Sí, cuando hablamos de manicomio, siempre, digamos, vulgarmente se asocia el manicomio con determinados muros, asilos determinados, grandes hospitales, pero bueno, el manicomio existe más allá de los muros, ¿no es cierto? El manicomio existe en el propio modelo de atención, en el caso de nosotros, los trabajadores de la salud, o en el caso del modelo de aplicación de la justicia, del aparato judicial, o en el sentido común de la propia sociedad con respecto a cuál es su forma de ver a la locura, su forma de apreciar al diferente, al minusválido, al discapacitado, o al pobre, o a los excluidos también. ¿Cómo es la relación de la Defensoría, y en este caso de la unidad, con respecto a los cuerpos profesionales médicos? ¿Ha sido favorable? ¿Esto está, es esperanzadora la visión que tienen ustedes? Sí, yo tengo una visión optimista, digamos, que esto va a ir mejorando, digamos. Es natural que ante todo cambio tan profundo, tan paradigmático, siempre se generen resistencias, sobre todo a veces en el sector médico, pero porque la propia ley pone en crisis también un poco las cuestiones médicas, ¿no? Y digamos que democratiza el saber y agrega miradas sobre la problemática de salud mental, que no es exclusivamente médica. Y digamos, los médicos en las instituciones no estaban tan acostumbrados a que haya miradas externas de contralor y de respeto de los pacientes. Entonces, en algunos casos pueden provenir o generar resistencias, y en muchos otros casos los tranquiliza, digamos, los que trabajan bien, la conciencia, respetando la dignidad de la persona. Esta ley y nosotros somos una herramienta, porque, por ejemplo, si la persona lo que necesita es una derivación a un hospital de día o una vacante en algún lugar, si trabajamos colaborativamente, nosotros podemos ayudarlos a intimar digamos, a la obra social, la prepaga o al Estado de la ciudad o nacional para conseguir esa vacante. Entonces, en los casos que esos profesionales trabajan bien, nosotros somos un actor más de apoyo a ese trabajo. En otros casos somos un actor de control y de respeto de los derechos básicos de la persona, pero creo que es un proceso que se va a ir aceitando con el tiempo. Siempre va a haber resistencias, por esto que hablábamos de la cultura manicomial, pero, digamos, mirándolo a mediano y largo plazo, uno entiende que esto va a ir mejorando y cada vez se va a poder trabajar mejor. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a mostrarle a nuestros televidentes los teléfonos y la forma como se puedan conectar con la unidad de letrados, con la Defensoría, para que trabajadores de la salud, médicos, responsables de direcciones, responsables de establecimientos de salud mental, usuarios del sistema, familiares, o el ciudadano que quiera hacer una consulta lo puede hacer. Seguro. Te agradecemos mucho que hayas colaborado con nosotros, es muy interesante el tema y bueno, te felicitamos por la tarea que están haciendo. Gracias a vos por la invitación y a ustedes por tener un espacio así donde uno pueda discutir estos temas que por lo general no son muy visibilizados. Muchas gracias. Muy bien.